de luz y también lo podemos observar con microscopio electrónico. Entonces, con respecto a las bacterias, nosotros podemos discriminar, existen distintas formas, redondas, a las cuales uno les llama coco, bacilo, que tiene esta forma alargada, y además estas bacterias pueden presentar unos flagelos que les permiten la movilidad, y cuando tienen más de un flagelo se les llama espirilo. Y nosotros, ¿cómo las podemos discriminar? Ya sea por crecimiento en un medio nutritivo, un medio de agar en laboratorio, donde les damos las condiciones adecuadas de azúcar, de hidratos de carbono para que ellas puedan sobrevivir. Y dependiendo de la bacteria, estas adoptan distintos tamaños de crecimiento. Una colonia, cada una de estas redondelitas corresponde a una colonia bacteriana, es decir, ahí llegó una sola bacteria, se comenzó a multiplicar y nosotros podemos visualizar estos crecimientos bacterianos. Como pueden observar, tenemos distintos colores, la superficie o el borde con el que crecen también es distinto, puede ser un borde liso, como se ve acá, o un borde así rugoso, y nosotros comenzamos así a visualizar y tenemos una manera de poderlas discriminar. Y otro punto de discriminación es que las podemos teñir para poderlas observar al microscopio, y aquí existe lo que se llama una tinción Gram, que es un reactivo que puede, dependiendo de la bacteria, puede ser retenido por esta, y aquí hablamos de bacterias gram positivas y las vamos a ver de un color morado oscuro, o bien la bacteria uno las tiñe, pero no los retiene en el color porque tienen diferencia en su estructura, y nosotros hablamos de bacterias gram negativas. Si nosotros nos vamos ahora a la loque americana y el agente causal, su nombre es Paenibacillus larvae, como su nombre lo indica, es un bacillus, es decir, tiene esta forma alargada que estábamos viendo en la diapositiva anterior, y además es gram positivo, es decir, retiene el colorante gram y la vemos de este color, crece a veces en cadena o separada, y el tamaño de este, además tiene flagelo, lo que le permite la movilidad, y el tamaño de la bacteria es de 2,5 a 5 micrómetros de largo y 0,4-0,8 de ancho. Como les indiqué, es gram positivo, crece en microaerofilia, esto significa que crece en bajas condiciones de oxígeno, y su característica principal y que la hace más infectiva es que tiene la capacidad de formar esporas, y estas esporas son un mecanismo de resistencia de la bacteria para sobrevivir frente a efectos adversos en el ambiente. Ahora, ¿cómo es el ciclo de la bacteria, su ciclo de vida, de división? Ella presenta dos estados de vida dentro de su ciclo, uno que es de bacteria y otro de espora. A la bacteria en general uno habla de que estamos en una fase vegetativa, cuando estamos en condición de bacteria. Acá en el esquema está el bacilo con el genoma bacteriano dentro. Después que ella entra en esta fase vegetativa, si no tiene las condiciones adecuadas para crecer, me refiero a temperatura, condiciones nutritivas, la bacteria lo que comienza a hacer es a generar esta espora, y lo que hace es englobar o separar, comenzar a dividir su genoma, y lo comienza a encerrar en una estructura que protege su genoma. Es una envoltura resistente a temperatura, y lo que se va cubriendo de otras capas que le van permitiendo a esta espora sobrevivir incluso por años en condiciones adversas,
La espora tiene tolerancia a altas temperaturas, incluso a 100 grados por 30 minutos. Es resistente a la acción de desinfectantes químicos y puede sobrevivir en el ambiente por más de 30 años. Y por eso se considera que esta, en su estado de espora, corresponde a la fase infectiva de la enfermedad, la fase más resistente de la enfermedad. Y el problema está generalmente en que todos aquellos mecanismos de control de la enfermedad, ya sea como antibióticos, productos naturales, etcétera, no son efectivos en precisamente matar a la espora. Los antibióticos en general atacan a la fase vegetativa de la bacteria cuando tienen menos protección y esos antibióticos son capaces de penetrar esta membrana y controlar su división. La siguiente. Ahora, ¿cómo se genera este proceso de infección? Es a través de la espora, tal como lo estábamos diciendo. Esas esporas llegan a la larva. La larva lo que hace es ingerir, porque está en el alimento, esta espora, y entran a su sistema digestivo y comienzan, la espora, al llegar al sistema digestivo, encuentra las condiciones adecuadas, nutritivas, de temperatura, que le permiten comenzar a dividirse y pasa a una fase vegetativa. Esa fase vegetativa permite que penetre la capa epitelial del intestino de la larva y se comienza a dividir la bacteria, generando una multiplicación de la fase vegetativa y tenemos una septicemia generalizada de la larva, que finalmente esta larva muere y como muere, la fase vegetativa de la bacteria no tiene las condiciones para seguirse multiplicando, entonces lo que hace es recurrir a su estrategia de protección, que es nuevamente generar estas esporas. Entonces, acá, cuando esta larva muere, ¿cierto? Se generan las escamas que ustedes pueden ver en esas celdillas, y esas celdillas van a estar llenas de esporas. Obvio que uno no los va a poder ver, pero están las esporas que son este mecanismo de resistencia, y como vamos a ver, una vez que las abejas comienzan a limpiar estas celdillas, van a arrastrar estas esporas sin ninguna intención, pero lamentablemente es un foco de reinfección de larvas a las cuales ellas van a alimentar. Ahora, la degradación de este cuerpo larval provoca, ¿cierto?, un cadáver que que va tomando un tornasol pardo y que va indicando la muerte de la larva. Con respecto al diagnóstico clínico, tal como yo les decía, cuando ustedes pueden observar la clínica de la enfermedad, es un estado bastante avanzado de esta, dado que la multiplicación de la bacteria ya ha infectado a numerosas larvas, provocando su muerte. Acá la larva, lo que uno puede observar clínicamente, y que seguramente con Carlos ustedes van a tener la experiencia de analizar este tipo de observación clínica, se observan larvas muertas en la cerda operculada. Los panales tienen este aspecto de mosaico, donde hay cría salteada, son panales oscuros, opérculos que están ensacados, perforados, y la larva es fibrosa. Estas larvas generalmente son viscosas y se estiran formando como unos hilos se describe como de 2,5 centímetros, y las escamas secas son pardas, oscuras y son difíciles de desprender, y es donde se presentan las esporas tal como se los indicaba. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de infección? Mirando todo este mecanismo de transmisión,
es la miel, el polen, todos los materiales de los utensilios apícolas, la jalea, la cera de abeja o núcleo, en los cuales haya podido estar en contacto las abejas, ¿cierto? En esta limpieza que están realizando y que van distribuyendo las esporas. Las esporas, la transmisión generalmente está descrito que entran por abejas pecoradoras, pilladoras, las propias herramientas del apicultor y la alimentación o cualquier intercambio que haya con colmenas que están enfermas. Con respecto a los síntomas, aquí hay un breve cuadro donde se identifica la sintomatología, lo que se puede observar el aspecto general con respecto a la cría y los supérculos es que es una cría salteada, las larvas muertas en celdas operculadas y también desoperculadas, los opérculos hundidos, como lo veíamos, con agujeros oscurecidos. Con respecto a la edad, esto ocurre en prepupa y pupa y que se encuentran en posición vertical y están tendidas en el piso de las celdas. El color de la cría muerta es un color castaño claro a castaño oscuro negro y la consistencia es ligeramente viscosa, que se torna pegajosa y que tiene estos hilos que decíamos que podemos hacer la prueba del palillo y se describe como un olor a cola de carpintería. Las escamas están tendidas uniformemente en la cara inferior de la celda y también se puede identificar una glosa pupal estirada y bueno, en las escamas van a estar también en las celdillas restos de patas, cabezas, dentro de la celdilla con la larva ya muerta y escamada. Ahora, con respecto a los diagnósticos de loca americana, lo que uno diagnostica básicamente es la presencia o no del agente causal de Paenibacillus larvae. Entonces se manejan en laboratorio dos técnicas, una microbiológica que está relacionada precisamente con aislar la bacteria a partir de las muestras, ya sea de trozos de marco, muestras de miel. A partir de la miel lo que se puede aislar son esporas. Las muestras de marco uno puede sacar tanto la célula vegetativa como las esporas si trabaja con cría muerta, cría que tenga este color pardo, y depende mucho de la muestra que el analizador llegue a obtener, de manera de poder generar un inóculo o lo que se siembra en este medio nutritivo y posteriormente este diagnóstico tarda entre 3 a 10 días, que es lo que tarda la bacteria en lograr crecer y que uno vea estas colonias. Estas son colonias de Penicillium larvae que están descritas crecidas en un medio MIPG. Si se fijan, acá hay un color un poco, nosotros hablamos de que entre cristalino, que no es blanco, tiene unos bordes irregulares, y este es el aspecto en general de crecimiento de la bacteria en un medio de cultivo. La otra manera de poderlo diagnosticar es a nivel de utilizar herramientas moleculares. Cuando hablamos de algo molecular o de diagnóstico molecular, lo que está haciendo la técnica es identificar la bacteria a través de una región dentro de su genoma. Es decir, es muy específica, puesto que la herramienta se ha desarrollado de manera de poder identificar solo el genoma proveniente de la bacteria que uno quiere identificar, en este caso Paenibacillus larvae. Esto diagnóstico es mucho más rápido, es decir, uno puede identificar en 1 a 2 horas, a diferencia del diagnóstico microbiológico que tarda días, y es muy sensible, se puede diagnosticar hasta una
un genoma bacteriano en una mezcla que uno tenga y es muy específico y el análisis también se realiza a través de estas curvas específicas que a uno le están diciendo, ¿cierto?, que se trata de la bacteria frente a la cual se diseñó ese método. Ahora, la parte molecular también ha permitido identificar diferentes genotipos de la bacteria. Y recientemente se ha descrito un último genotipo que es el llamado ERIC5, que fue en España en el 2020. Y básicamente estas diferencias se establecen porque hay cambios en el genoma de la bacteria que han sido identificados a través de técnicas moleculares y se han descrito un patrón de genoma que va a corresponder a ERIC1, hay un ERIC2, 3, 4 y el último que es el 5. Ahora, con respecto a la virulencia de estos diferentes genotipos, aquellas bacterias correspondientes al ERIC1, lo que se ha descrito es que la larva muere dentro de los 12 días post-infección. El ERIC2 muere dentro de los 7 días, lo mismo que ERIC3 y 4. Y en ERIC5, que es la última descrita, la larva muere dentro de 3 días, después de 3 días de la infección. Ahora, la frecuencia con que se ha encontrado estos diversos genotipos, el ERIC1 es el genotipo más frecuente encontrado en todo el mundo y ese que se encuentra en Chile. El ERIC2 es aislado mundialmente y principalmente en Europa. Con respecto a ERIC3 y 4, en las últimas décadas no se ha descrito. Pensé buscar el dato cuando se describieron estos dos genotipos, pero no lo hice, no alcancé. Y el ERIC5 es el 2020 y si se fijan, este es mucho más virulento, que mata a la larva dentro de los 3 días. Pero eso tiene sus pros y sus contras, en el sentido de que lo que está descrito y lo que acabo de revisar en literatura reciente, 2022, es que básicamente el hecho de que se cree que el ERIC1 está mucho más presente a nivel mundial, dado que como la larva muere dentro de 12 días, los hábitos higiénicos de la colmena no son tan drásticos, no están reconociendo una larva que se está muriendo y puede haber la operculación de la larva y por lo tanto va a morir en una celdilla operculada que va a ser el foco de infección como lo vimos por la generación de las esporas finalmente. En cambio en el ERIC5 es reconocida la larva que se está muriendo, entonces hay una higiene de esa celdilla y evitaría que este genotipo de bacteria esté más presente. Ahora acá también hay una característica, como uno puede reflejar, como hay un cambio en el genoma de la bacteria, esto también se ve reflejado en las esporas que estas generan. Cada una de estas imágenes corresponde a los diferentes genotipos y como se puede observar son distintas formas de esporas. Estas fotografías son una microfotografía de microscopio electrónico para poder ver una espora en que cada una de estas barras representa milésimas de micrómetro para poder observar esta espora. Y como se puede observar, tienen distintas formas. Algunas son más lisas, otras presentan estas ranuras, pero ese es básicamente que está reflejando el cambio en este genotipo. Ahora como medidas de control, por supuesto, siguen siendo las principales el manejo por parte del apicultor, sobre todo el manejo preventivo. Y por otro lado tenemos a los antibióticos como tratamientos terapéuticos
que en Chile su uso está prohibido. Por lo que yo les he podido contar, ¿cierto? Los antibióticos no eliminan las esporas, generan resistencia y esa resistencia básicamente está dada por el uso indiscriminado del antibiótico, en el sentido de que hay una persistencia en su uso por parte del apicultor, lo que hace que la bacteria genere un mecanismo que le permite bypassear la acción del antibiótico. Y la otra opción es que las dosis de antibiótico no sean las adecuadas. Entonces, es como que se le diera una bomba y las bacterias se mueren, la fase vegetativa, no la espora, y las que sobreviven son aquellas que generan esa resistencia. El otro problema es la presencia de estos antibióticos en los residuos en miel y hay mortalidad de formas adultas y larvales como reflejo del uso indiscriminado del antibiótico. Aunque no fuese usado de manera indiscriminada, lo que nosotros estamos haciendo al usar antibióticos es solo mantener la enfermedad a raya, pero siempre va a estar ahí latente en el sentido de que vamos a tener siempre las esporas que están esperando tener condiciones apropiadas, ¿cierto? Que sean ingeridas por una larva para comenzar nuevamente la infección. Y ya el extremo, ¿cierto? Es, como manejo, es la quema de los apiarios, lo que implica la eliminación de las colmenas y que trae, por supuesto, las consecuencias descritas acá, que una disminución en la población de abejas, en la producción de miel, de abejas reinas, y por supuesto en una parte más económica con respecto a las exportaciones. También a través de los años que yo he vuelto a revisar y volvemos a tener muchas alternativas naturales de tratamiento, de extractos vegetales, de aceites esenciales, pero desde mucho tiempo atrás, sin embargo, lo que no se ha hecho en general es que la mayoría de estos han sido probados en laboratorio. eh, no se ha demostrado tampoco su efectividad frente a la espora. Hay algunos que tienen ensayos de toxicidad en larvas y en abejas adultas en laboratorio. Eh, lo que más impacta es la carencia de ensayos en campo, porque la traslación desde el laboratorio hasta el campo es muy distinta. Nosotros lo hemos experimentado con la investigación que hemos realizado y generalmente las dosis que uno utiliza en laboratorio no se relacionan con lo que uno va a utilizar en campo. Tampoco hay una evaluación cuál es la mejor vía de administración, ya sea por asperjado o por el alimento, y tampoco se ha analizado cuál es la estabilidad de la acción de estos aceites esenciales o productos naturales en la colmena. Siguen siendo una alternativa y uno encuentra mucha información y de distintas fuentes, pero que no tienen una validez científica, son más empíricas, pero no, como, lo otro es el uso de ciertos productos naturales que están descritos para otras enfermedades y que también se aplican para esto. Pero en general, si volvemos al origen de todo, lo principal son las medidas de control preventivo y de monitoreo que tengan ustedes sus propias colmenas. Y ahí traté yo aquí de sintetizar lo que uno puede considerar. Por supuesto que hay muchas más acciones que pueden realizar, como higiene del colmenar, regularidad en los controles periódicos de las colonias, la renovación continua de cuadros y reinas, una alimentación adecuada y la introducción de material vivo con estricto control de sanidad, es decir, que no vengan de colmenas que han estado enfermas previamente. Desinfección mientras se trabaja con materiales y equipos. Hay investigación donde se ha demostrado cómo el material del apicultor cuando está trabajando con colmenas infectadas
mantienen esa infección por las esporas, y la inspección de colonias y la detección temprana de la enfermedad sería lo óptimo. Ahora, también en esta oportunidad, Carlos me mencionaba que sería útil mencionar aspectos en que uno pudiera discriminar lo que es la infección de loque americana de loque europea. Entonces acá traje unos pequeños recuadros que a uno les permite comparar, y como podemos observar acá, el agente causal en loque europea se llama Melissococcus plutonius. Si se observan, también tienen forma de coco. ¿Se acuerdan en la primera diapositiva? Yo le dije, dependiendo de la forma, hay cocos o bacilos. Bueno, en este caso es redondo la bacteria. Es un coco lanceolado, es decir, es un coco un poquitito así alargado. Ese es su tamaño, 0,6 a 1 micra de diámetro, mucho más pequeña que el bacilo de Paenibacillus larvae. También ambos son gram positivos, pero sin embargo hay una diferencia con respecto a las condiciones de oxígeno que requieren. El Melissococcus es capaz, o al menos nosotros en el laboratorio cuando lo crecemos, tiene que ser en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno, y no forma esporas, y por eso se cree que es menos drástica o menos dañina que la loquia americana. Con respecto al cuadro clínico de la loquia europea, si se fijan, ya no es la cría como lo veíamos en la loquia americana, que estaba de cabeza hacia la celdilla. Acá la larva que está infectada está en esta forma redondeada, ¿cierto? Va perdiendo su color y se va convirtiendo en un amarillento finalmente. Provoca la muerte de la larva antes de la operculación. Y recuerden que en la loque americana, como el periodo en que muere la larva es hasta 12 días, nosotros lo que observamos también es cría muerta en celdillas operculadas. En cambio acá es antes de la operculación, hay cría salteada, no operculada, y es una cría sin virillo, el olor es pútrido, y las larvas se encuentran enroscadas en el fondo de la celda. Las larvas son muertas son blandas y acuosas, eh, y ocasionalmente pegajosas. Y acá una salvedad es que nunca se estiran más de los 2,5 centímetros, como yo les mencionaba con la prueba de palillo en loque americana. O sea, uno entierra un palillo, pero uno no logra hacer esa cosa, estirar eso viscoso como en la loque americana, y las escamas se desprenden más fácilmente desde la celdilla. Si nos vamos a nivel microbiológico, acá ustedes pueden ver diferencias de crecimiento de Melissococcus plutonium de loquia europea con Paenibacillus larvae. Entonces acá, si se observa, tenemos una colonia blanca, a diferencia de P. larvae, sus bordes son lisos, a diferencia de larvae que sus bordes son rugosos. Y el tamaño de colonia, de crecimiento de la colonia, es mucho más pequeño, eh, y que con respecto a Paenibacillus larvae. Entonces también tenemos diferencias a nivel microbiológico, que no sé si serán tan a nivel clínico para ustedes poderlo diferenciar. Acá es un resumen de las diferencias con respecto a lo que americana, lo que europea. Aspectos generales es que la cría, ¿cierto?, es salteada en ambos. Sin embargo, como lo mencionamos, en americana están las celdas operculadas
con larvas muertas y desoperculadas. En la loquia europea son celdillas abiertas y alguna que otra larva operculada, lo describen en la literatura. Acá son opérculos hundidos, oscurecidos y grasosos. En estadios muy avanzados de la enfermedad también tienen estos opérculos oscurecidos en loquia europea. Con respecto a la edad, en americana es prepupa y pupa en la posición vertical, como está aquí en la figura, en el esquema aquí arriba. Y en lo que europea son larvas jóvenes, cría abierta, ocasionalmente prepupas y las pupas enroscadas en el fondo del lateral con gran irregularidad. El color, castaño claro a castaño oscuro, acá es blanco amarillento a castaño oscuro. La consistencia, lo que yo les decía, que es mucho más viscosa en lo que americana, sin embargo, la europea es acuosa, ocasionalmente pegajosa. Y acá se habla de un olor a cola de carpintería y un olor ácido, agrio, pútrido en lo que europea. Las escamas en lo que americana tendía uniformemente en la cara inferior de las celdas y con glosa eh, paralela y los enroscados, o sea, en lo que europea, estas escamas están en el fondo de la celda, a menudo retorcidas de forma irregular y gomosas, que yo creo que ahí la experiencia de Carlos les puede ayudar. Viéndolo así, parece difícil poder discriminar si es loque americana o loque europea. Y eso sería lo que les quería contar. Eh, no sé, estoy abierta a consultas, dudas, preguntas. Voy a dejar de compartir. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Ya, perfecto. ¿Qué es alguna consulta, alguna duda? Buenos días, señora Jessica. Hola, buenos días. La consulta es la siguiente. Yo tengo información de que inicialmente este problema se producía. Ahí, la verdad que yo no he tenido o sea, he tenido la oportunidad solamente de estar en presencia en apiarios con loca americana porque ha sido parte del estudio que nosotros hemos realizado en el laboratorio de generar un producto para el control de loca americana. Y claro, la verdad es que un olor característico, pero con respecto a la loca europea, por ejemplo, a nosotros cuando hemos tenido la colaboración con Apicop de que lleguen las muestras que ustedes envían, son trozos de marcos que lo típico que nosotros hacemos es olerlo, y claro, tiene un olor pútrido, pero yo no sé si en terreno ustedes son capaces de discriminar, o Carlos, que tiene mayor experiencia en eso, pudiera complementar mi respuesta.
Quizás más que el olor es mirar toda la clínica del cajón, del marco. de la tría. Mira, sí. Es que ahí va a estar trasladando igual material infectado. Por lo menos no está recomendado dentro de las condiciones preventivas o cuando ya tienen la infección. En general, hay varias medidas que están dadas para cuando ya está la detección de la enfermedad. Y una de las cosas que más se recomienda es dar un manejo independiente de la colmena con aquella donde se haya detectado loque americana. Evitar también la transferencia o intercambio de panales o de cría o de alimentos con miel y ponel entre colmenas sin haber efectuado una revisión previa. No realizar, por ejemplo, la cosecha de miel sin haber revisado cámara de cría. Otra de las recomendaciones es alimentar y estimular colonias con jarabe de azúcar o sustitutas del mismo, previniendo, ¿cierto?, la contaminación. Y colocar las colmenas en el apiario de forma tal que se minimice la deriva de abejas entre ellas. Evitar paquetes de abejas o núcleos de colonias infectadas, evitar el pillaje en el apiario y no multiplicar el apiario enfermo. Que no te entendí, lo único que escuché algo del SAC. Pero alguna recomendación que tú puedas, por ejemplo, dentro de las recomendaciones que están utilizando, por ejemplo, ahora en Uruguay, es el paqueteo de abejas. Más que la fosforoterapia, más que Pero de eso no te podría, porque no tengo evidencia. Yo no les podría recomendar algo que no tengo ninguna evidencia, no he leído nada de lo que están haciendo en Uruguay. Si tú tienes la información, no sé. ¿Estás sin micrófono? No, si yo lo estoy escuchando. Ya. Bueno, ¿bajo qué condiciones predisponentes se puede desarrollar, digamos, en este caso, lote americana? En general, lo que se ha descrito es que tengan malas condiciones nutritivas, que haya, bueno, también depende, uno tampoco puede aislarse mucho de las condiciones climáticas. Generalmente cuando tenemos un clima muy húmedo y demasiada lluvia es propenso y en invierno. Entonces lo que más se promueve es precisamente tener unas buenas condiciones
la capacidad nutritiva de lo que tú le estás dando. Recientemente también se ha estado utilizando lo que se llaman los probióticos o bacterias, que son bacterias ácido lácticas, y hay productos que se venden como nutricionales en ese aspecto. Ahora, también hay cosas con respecto a ese tipo de uso que tampoco está muy descrito. En general, por ejemplo, se utilizan bacterias que generan moléculas que alteran el crecimiento de la parte vegetativa de la bacteria, pero que sí son un suplemento nutricional que te permiten fortalecer la colonia y que básicamente te va a permitir, quizás, si es que la infección está, mantener la raya, no erradicarla, sino que solamente que tu colmena sobreviva a una infección, pero es porque le estás dando las herramientas para tener una colmena más fuerte, lo que no implica que estás eliminando la enfermedad, solo la estás manteniendo en un estado basal que no afecta a tu productividad. Y lo otro también que siempre mencionamos es los hábitos higiénicos que se tengan al trabajar en el apiario. En general, donde hemos visto los focos de Loque Americana, están muchos marcos que estuvieron en algún momento infectados, están acumulados en los bordes, en alguna parte del apiario. No hay una limpieza. Es básicamente el manejo que hace el propio apicultor. Es otra de las herramientas que está en las manos del apicultor tener, y que no es cara, mantener hábitos higiénicos, tu constante revisión, porque en el fondo si tú tempranamente ves, porque ustedes conocen sus colmenas, entonces tempranamente ven que algo anda raro, es un indicio de que hay que mirar o tener algún asesor que les permita a ustedes tomar decisiones. Pero básicamente está en eso, en tener la precaución de esa revisión constante. No sé con qué frecuencia ustedes lo pueden hacer, pero mantener esa vigilancia. Y seguramente ustedes manejan muchas más condiciones de control de su apiario. Señora Jessica, mire, más que una pregunta, es un comentario. ¿Qué pasa si algún apicultor descubre que tiene el problema presente en sus colmenas? Y como es una declaración obligatoria ante el SAT, le responde el sistema con alguna compensación, tomando en cuenta que el apicultor, obviamente, su temor es quedar con las manos cruzadas si le queman sus colmenas. Entonces, no sé si el Estado tiene la opción de indemnizar en alguna medida la quema de las colmenas de ese apicultor, porque por ahí pasa un poco el miedo a dar el aviso. Sí, y ese es un problema que yo creo que arrastramos. Imagínense que yo empecé a trabajar con Loque Americana en el 2008 y desde ese tiempo yo vengo escuchando lo mismo. Que yo sepa, al menos no creo que la condición de que a ustedes les den algo, o sea, o que les tengan algún beneficio por parte del SAC, no estoy en conocimiento. Por esa parte, esto sigue en esa misma condición y es algo con lo que yo creo que a nivel nacional estamos siempre trabajando, en que todos sabemos que está la Loca Americana quizás presente, que no se denuncia por este miedo y que, o sea, tiene bastante justificación el hecho de perder el material y no ser
beneficiado de ninguna forma. No sé, ahí ya es el SAC, pero que yo sepa, no, porque revisé las cosas que ahora el SAC está, o las medidas frente a estas condiciones, y entonces existe el Programa Nacional de Control de Loque Americana y se sigue estableciendo la cuarentena, donde se elimina todo el material vivo de la colmena. También se realiza trasiego, donde se eliminan las cámaras de cría y panales. Hay una zonificación de la zona y condiciones de bioseguridad. Pero no he encontrado nada que diga que ustedes tienen algún beneficio en ese aspecto o alguna ayuda que les pueda para sobrevivir a la pérdida de material. O sea, estamos igual que hace, no sé, 15, 18 años atrás, no sé. No sé si maneje a alguien. ¿Ah? Digo, esta enfermedad es el tema de la pérdida natural, es una enfermedad económicamente dañada. ¿Perdón? Por eso, o sea, a nivel de adentro, porque la pérdida económica va a generar la actual. El gobierno argentino decía que se puede, sino que pasando igual la racha de fuera. No, Argentina ya no está quemando. Jessica, quería hacer una consulta. Comentaste durante la presentación respecto a las muestras que hemos enviado a los productores que están aquí presentes. No sé si nos puedes contar un poco más. Lo hemos hecho a través de varios años. El último año en que enviamos muestras fue el 2022. Si nos puedes comentar un poco cuál ha sido tu percepción de las muestras que has recibido de acá de la zona. Bueno, o sea, retrocediendo al 2022 que tú dices, recuerdo haber recibido tomas de muestra en condiciones adecuadas y otras no tanto. A veces el trozo de marco que envían es demasiado pequeño. Lo que nosotros hacemos en general es que ese trozo de marco uno saca por ambos lados del marco material de las celdillas, tratando de recuperar material, ya sea esporas o... Porque cuando vienen muy secos, lo único que podemos asumir es que ahí vamos a tener escamas con esporas. Cuando envían trozos de marco que tienen un poco de larva operculada y en mosaico en el fondo, tenemos mucha más certeza de que tenemos una mejor muestra. Siempre las muestras nosotros habíamos dado un tamaño de marco, pero de repente vienen unos trocitos chiquititos, así como que les dio pena cortar el marco, y ahí como que no es más complicado. Y generalmente si no la muestra no es representativa, nosotros no hacíamos el análisis, porque no podíamos arriesgarnos a dar una evaluación en que si el material no era el adecuado, poderlo analizar. Gracias, Jessica. Jessica, aunque las muestras que tiramos eran para análisis de loque americana, yo socialmente sé que encontraron también loque europeo en alguna de las muestras. Sí, en el diagnóstico que uno hace microbiológico, tal como le mostré, sembré muestras y en algunas
creo que en una de las últimas que enviaron era Loque europea y no Loque americana. Pero también ahí hay una cosa bien asertiva en que Carlos, que era quien es asesor de esa persona, también me había dicho que clínicamente a él le parecía que era Loque europea. Entonces tienen un buen clínico asociado en su proyecto, porque tal cual como él dijo, su sospecha era real. ¿Sacan eso? Sí. Está funcionando por ley europea. Claro. Pero hay una que no todos. ¿Sí? A ver si se escucha. ¿No hay más preguntas entonces? Bueno, queremos, Jessica, agradecerte por todo el tiempo, por la disposición ayer a viajar, que lamentablemente no funcionó. Así que muchísimas gracias por la colaboración. Estamos en contacto y démosle un abrazo a la distancia. Bueno, el abrazo también, si eso es lo que se echa de menos. Me hubiese encantado estar allá con usted. Disfruto mucho estas actividades, pero bueno, será en otra ocasión. Te partiste el corderito. ¡Oh! Mentira. Era pescado al horno, me dijo primero. Muchas gracias, Jessica. Ya, Lili, Que estés muy gracias bien. a ti. Ya, Cuídate. que estén bien. Gracias. Chao, gracias a todos. Gracias, chao.